Buenas tardes. Bienvenidos a otra sesión de nuestra asignatura Filosofía Política a Distancia. En esta sesión vamos a abordar la propuesta de Montesquieu y nos vamos a centrar en su reflexión sobre la principalidad de las leyes y la división de poderes. Estamos tratando el pensamiento de Montesquieu en tanto representante del contractualismo, es decir, en tanto representante de ese conjunto de doctrinas que buscan analizar filosóficamente la justificación del establecimiento del Estado civil, de la autoridad política y también buscan tratar la esencia o determinar lo básico del fenómeno político. Usualmente los contractualistas, como su nombre lo dicen, buscan atender a estas reflexiones al trabajar con un modelo de reflexión específico, es decir, con ese modelo que presuponía el paso del estado de naturaleza al estado civil. Este modelo concibe que a un escenario hipotético o ficticio llamado estado de naturaleza como ese primer momento del hombre previo a su ingreso al estado civil, previo al establecimiento de relaciones sociales formales, precisamente para poder hablar acerca del mejor modo de organizarse sociopolíticamente y también para analizar los motivos y la justificación de este tipo de organización. Sin embargo, a Montesquieu se suele discutir si a Montesquieu se le debe considerar como un representante pleno del contractualismo o si no se le debe considerar más bien como un postcontractualista. Aquellos que dicen que sí se le debe considerar como un contractualista señalan que a pesar de que él no trata tanto acerca del estado de naturaleza y no se centra tanto en el paso que da el hombre del estado de naturaleza al estado civil, sí nos habla acerca de las leyes naturales, de lo que es propio de la naturaleza humana y precisamente sí está abordando la justificación del estado civil y la autoridad política. Es decir, las reflexiones básicas que perseguían todos los contractualistas sí se encuentran en Montesquieu, de tal modo que sí hay una vinculación con el contractualismo. Sin embargo, a diferencia de otros contractualistas clásicos como Hobbes, Locke y Rousseau, no se centra en el estado de naturaleza y no trata acerca de las características propias de ese escenario hipotético. De modo que hay quienes sostienen que más bien se le debería considerar como un postcontractualista, es decir, alguien que retoma las mismas reflexiones, que puede considerar la existencia de una cosa tal como pacto o contrato social, que considera que el fundamento del Estado civil es precisamente un convenio, una decisión racional y no una tendencia natural, como lo había pensado Aristóteles, pero que ya está desplegando una reflexión que va mucho más allá de este modelo específico que yo les había señalado en algunas ocasiones, ¿no? Como una naranja cuya primera mitad es el estado de naturaleza y la otra mitad es el estado civil, y a través de ese modelo de la conjunción entre esas dos mitades, esos dos ámbitos, se busca reflexionar sobre el fenómeno político. Pues bien, entremos cabalmente en la propuesta filosófica de Montesquieu. Su nombre real es Charles Louis de Secondat, llamado también el Barón de Montesquieu. Este título lo hereda, me parece, de su tío y refiere a cierta zona específica donde él nació y vivió, una zona bastante conocida, y por eso es que en vez de referirnos a él por su nombre real, lo solemos referir únicamente como Montesquieu.
Él nació en Burdeos en 1689 dentro de esta zona geográfica, Montesquieu, y falleció en París en 1755. De 1716 a 1727 fungió como consejero en el Parlamento de Burdeos, en su ciudad natal, y fue ahí donde desarrolló un amplio y profundo interés por la labor legislativa. Es ahí donde, teniendo contacto precisamente con aquellos que están encargados de determinar la normativa y legislación de un cuerpo político, que se dio cuenta qué tan importantes eran las leyes para adecuadamente organizar a un Estado o a un cuerpo político. Posteriormente va a iniciar un viaje por Europa, y ese viaje va a ser bastante amplio porque va a visitar distintos países y regiones europeas con la intención de conocer sus costumbres, instituciones civiles, y también conocer su forma de organización. A través de este contacto con distintas naciones, distintas regiones y también distintas culturas de la región europea, va a considerar la importancia que tiene el escenario y las características particulares de estas naciones y estas regiones para establecer una organización política adecuada. Es decir, en este viaje va a tomar conciencia de la pluralidad cultural europea, pero también de la necesidad de una pluralidad política. Es decir, va a sostener aquí o va a esbozar la importancia de tomar en cuenta las características particulares de una cultura o de una nación, de una región, para determinar su organización política y también su legislación. De 1729 a 1731 reside en Europa y entra en pleno contacto con sus organismos regulativos y gubernamentales. Es ahí que desarrolla un gran interés por su historia sociopolítica, y va a tener también importante contacto con todo el discurso filosófico político inglés sobre la importancia del Parlamento, es decir, sobre la importancia de un organismo legislativo que hace contrapeso a el poder del gobernante, que está poniendo en función el poder ejecutivo. En 1731 retorna a Francia, a su país natal, y con base en la experiencia que tuvo en sus viajes a lo largo de Europa, y específicamente con base en su experiencia del escenario político inglés y de su contacto con el Parlamento inglés, es que va a realizar una aguda crítica a la organización sociopolítica de Francia, que en aquel momento se manifestaba como una monarquía absolutista. De tal modo que va a criticar de esa monarquía absolutista la gran concentración de poder que tenía como figura ejecutante a una sola persona. Es decir, critica la noción de que todo un cuerpo político plural y complejo se subordine a la voluntad de una sola persona que conjunta y reúne todos los poderes soberanos, incluyendo también el legislativo. En específico, está criticando la monarquía de Luis XV o Luis XV, que sube al trono de 1715 a 1774. Esto a pesar de que el gran representante del absolutismo, al que se le considera como la máxima expresión de la concentración de poder político, es su antecesor, Luis XIV o Luis XIV, que deja el trono, fallece en 1715, y que tenemos de nuestro lado izquierdo. Ahora bien, en cuanto a el contenido de su obra, El espíritu de las leyes o El espíritu de las leyes, dependiendo de la traducción, podemos señalar que este fue publicado en 1748 de forma anónima, precisamente porque Montesquieu estaba temiendo cierta reacción negativa
respecto a las propuestas que estaba presentando en esta obra. Como vamos a ver más adelante, en esta obra va a aplicar una metodología específica llamada la física de las sociedades humanas, que se va a basar en un conjunto de pasos analíticos y que tienen que ver con el fenómeno particular de las sociedades humanas. Pero aquí lo que quiero referir es que en la aplicación de ese método vamos a encontrar que en esta obra va a desarrollar tres formas de teorización filosófico-política. La primera es la teoría de los principios de gobierno, en la que atiende propiamente a los criterios para distinguir los tipos de gobierno, retomando el criterio de Aristóteles, el de Maquiavelo y agregando un criterio propio. En el segundo acto de teorización realiza precisamente una reflexión sobre la organización social y sobre los factores más importantes que influyen precisamente en la forma particular de la organización de las sociedades humanas concretas. El tercer punto será precisamente el de la teoría protosociológica de las leyes. Y aquí utilizo el término protosociología porque no podemos atribuir a la obra de Montesquieu el término sociología con cabalidad. Como ustedes recordarán de cuando vimos nuestra asignatura Filosofía de la Historia, la sociología nace de la mano de Augusto Comte y de su filosofía positiva. Esta acción, la propuesta de Comte, data de la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, esto vale la pena mencionarlo porque si nosotros atendemos al espíritu general de la propuesta de Comte, es decir, aquella noción de que tenemos que atender a la pluralidad de los fenómenos sociales y políticos, que tenemos que atender a los distintos escenarios sociales y culturales, tratando de encontrar las leyes que gobiernan su evolución. El espíritu de esta propuesta la podemos rastrear hacia atrás en el curso de la filosofía francesa hasta llegar en algún momento a la propuesta de Montesquieu. Pues él precisamente en su teoría protosociológica de las leyes va a señalar que es necesario atender a la pluralidad de escenarios sociales y culturales para determinar cuál es la mejor forma de gobierno, la mejor organización social y la mejor legislación, pero que esto en algún momento se las tiene que ver con una labor que busca rastrear patrones o busca rastrear dinámicas comunes entre estos distintos escenarios sociales y culturales. La búsqueda del patrón, la búsqueda de lo común, es algo que caracteriza la propuesta de Montesquieu y que se va a manifestar también, aunque de modo mucho más radical, en la filosofía positiva de Comte. Muy bien, dejando a Comte a un lado, en la obra del espíritu de las leyes o el espíritu de las leyes encontramos también una reflexión analítica y cultural sobre las leyes, es decir, una reflexión que busca desglosar los conceptos, las categorías y los procesos propios de la legislación, y esto se complementa con una reflexión cultural sobre las leyes, es decir, atenderá las leyes de acuerdo a su contexto sociohistórico y cultural, es decir, en relación con el escenario en el que se van a poner en aplicación. Esta reflexión analítica y cultural nos llevará en última instancia a la propuesta de Montesquieu sobre la necesaria división de poderes, es decir, a la propuesta de que es contrario a la naturaleza del Estado civil, a la naturaleza de la autoridad política, el que una sola persona o una sola figura o institución reúna todos los poderes soberanos.
En cuanto a el método específico que adopta en esta obra, podemos señalar que este método es el que es al que se suele referir como una física de las sociedades humanas. De nuevo, aquí estamos encontrando cierta relación, cierta similitud con la propuesta de Comte, porque ustedes recordarán, él había pensado la sociología como una física social. Pues aquí, Montesquieu, un siglo antes, está hablando de la necesidad de estudiar a las sociedades humanas por medio de un método similar al de la física, es decir, como si estuviéramos hablando solamente de interacciones, de interacciones normativas que pueden ser explicadas por medio de patrones o por medio de tal vez incluso algunos elementos comunes que se encuentran en los distintos fenómenos sociopolíticos. Bajo esa metodología de estudio, señala que lo primero que se debe de hacer es describir a la realidad social por medio de un submétodo analítico. Es decir, atender a los conceptos, las categorías y los rubros de estudio que son propios del fenómeno sociopolítico y que nos ayudan a entender la realidad social. Aquí referimos entonces a el método analítico como lo propio de este primer paso. Y este método analítico está, como su nombre lo dice, refiriendo al análisis de lo que se encuentra ya contenido dentro del objeto de estudio al que nos referimos. Ese objeto de estudio es la realidad social o el fenómeno sociopolítico, y lo que estamos haciendo aquí será precisamente atender a lo que se encuentra ya contenido en él, es decir, sus conceptos, categorías y rubros específicos. Como segundo paso de esta física de las sociedades humanas, tenemos la labor de reducir la multiplicidad de los factores sociales a un número limitado de tipos, es decir, organizarlos en torno a factores comunes. Y aquí es donde vale la pena recordar ese viaje que Montesquieu realizó por distintas zonas de Europa, en el cual entró en contacto con las costumbres, instituciones y productos culturales de distintas regiones y distintos pueblos europeos. En ese viaje tomó conciencia de la pluralidad cultural de Europa, y es ahí que se da cuenta que es necesario sí atender a la multiplicidad de factores sociales, todo aquello que le da, que abona a la particularidad de cada nación, de cada región o de cada pueblo, pero que es también necesario reducirlo a un número limitado de tipos. Es decir, atiende a la multiplicidad, pero reducida a unos cuantos tipos específicos. Y el modo de reducirlo a esos tipos específicos es identificando los factores comunes o también los patrones comunes, como habíamos señalado. El tercer paso de esta física de las sociedades humanas consiste en estudiar cómo las características naturales y culturales de las sociedades influyen en su desarrollo, en su forma peculiar de organización y sobre todo en su legislación. Y aquí entonces estamos viendo cómo está demostrando la importancia de precisamente la pluralidad de factores que tienen que ver con la particularidad de un pueblo, de una nación o de una región. Aquí él lo señala como una pluralidad de características naturales y culturales. ¿Cómo cuáles? Dentro de las características naturales se encuentra tal vez la geografía del terreno donde está asentado un cuerpo, al que está ligado un cuerpo político, el clima, la orografía, los recursos naturales con los que cuenta. Y dentro de las características culturales tiene que ver su cosmovisión, tiene que ver su historia,
tiene que ver su religión, tienen que ver sus costumbres. Todo esto, todas estas características que son peculiares de cada sociedad, de cada pueblo, de cada nación, va a influir no solamente en su desarrollo, en su evolución, sino también en lo propio de su aspecto político, en su forma de organización, su forma de gobierno y su legislación. Cuando conjuntamos estos tres pasos, nos damos cuenta que lo que propone es, y aquí los remito al recuadro que está en la parte inferior, lo que debemos hacer es realizar o abordar un análisis conceptual y categorial de el fenómeno sociopolítico, de la realidad social. Conjuntar esto con la observación de hechos y fenómenos sociopolíticos particulares, es decir, complementar el análisis abstracto con la observación de los fenómenos particulares concretos, espacio-temporalmente determinados, para a partir de eso generar patrones, identificar puntos comunes que nos permitan sustentar la idea de que los hechos sociales responden a un orden que es posible conocer racionalmente. Es decir, a pesar de que la realidad social es plural, a pesar de que existen numerosas naciones, pueblos, regiones, etcétera, con sus factores sociales muy peculiares, con características naturales y culturales propias, estos pueden ser reducidos o comprendidos a través de ciertos patrones o ciertas nociones comunes, de tal modo que se entienda que esta pluralidad sociopolítica está respondiendo a un orden que el hombre puede conocer a través del ejercicio de su razón. A esto es a lo que considera Montesquieu como una física de las sociedades humanas. Una metodología de estudio que conjunta, como dijimos, el análisis abstracto, sería más propio decir el análisis formal, con la observación de los fenómenos particulares para ahora sí generar patrones y nociones comunes que nos permitan entender de modo ordenado la pluralidad de realidades sociopolíticas. De acuerdo a este método que denominamos la física de las sociedades humanas, Montesquieu va a abordar cada uno de los pasos que ya habíamos señalado anteriormente. Va a abordar una teoría de los principios de gobierno, una teoría de la organización social y finalmente una teoría proto-sociológica de las leyes. Yo le he dado precisamente este orden porque me parece es el que nos permite comprender con mayor claridad la propuesta de Montesquieu, aunque como ustedes ya se dieron cuenta en el extracto que ustedes leyeron de su obra En el espíritu de las leyes, estas tres áreas de reflexión teórica están mezcladas entre sí. Atendamos primero entonces a este primer ámbito, al de la teoría de las formas de gobierno. Como nosotros habíamos visto desde el principio de semestre, la tipología de formas de gobierno de Montesquieu se encuentra dentro de las tipologías clásicas, es decir, junto con la de Aristóteles y Maquiavelo, constituye precisamente esas tres tipologías clásicas de forma de gobierno. Y aquí lo importante es que Montesquieu realiza una labor de recuperación de los criterios de distinción utilizados por precisamente Aristóteles y Maquiavelo. De Aristóteles va a recuperar entonces la distinción axiológica de las formas de gobierno, es decir, la reflexión acerca de que los tipos de gobierno se separan entre puros e impuros o entre formales y desviados, en tanto hacen honor o no a la finalidad con la que la ciudad
fue instituida. Es decir, si el gobierno no permite la realización plena de la finalidad propia de la ciudad, ésta no puede cumplir aquello que la caracterizó formalmente y entonces se le considera como una forma de gobierno desviada. Por el contrario, si la forma de gobierno permite que el cuerpo político y su organización específica alcance su finalidad última, entonces a esta se le considera pues un tipo de gobierno puro que nos va a dar también como resultado una vida sociopolítica adecuada. Montesquieu también va a recuperar la distinción analítica de Maquiavelo que tenía que ver con la concentración de poder. Ustedes recordarán que Maquiavelo nos dice al inicio de su obra El Príncipe, todos aquellos grupos humanos en los cuales se ha ordenado el hombre se establecen o se organizan solamente en una de dos formas, en principados o en repúblicas. Y estas se distinguían precisamente por la concentración de poder. Es decir, de acuerdo a qué tan concentrada estaba el poder soberano en una sola persona, en el caso del principado, o en alguna asamblea, en el caso de las repúblicas. A estos dos criterios de distinción, Montesquieu va a añadir un tercer criterio de distinción que es el suyo. Ese criterio de distinción separa a las formas de gobierno de acuerdo a su principio propio, es decir, de acuerdo al resorte o pasión específica que induce a los sujetos o a los súbditos a obedecer a otros. Es decir, cuál es la noción, cuál es la pasión o el resorte que está llevando a los súbditos precisamente a ordenarse bajo las determinaciones de la figura de autoridad. Montesquieu entonces utiliza estos tres criterios de distinción para separar las formas de gobierno: el criterio axiológico, el analítico y el de los principios de gobierno, y nos va a dar la siguiente tipología. Montesquieu separa entonces, señala tres formas de gobierno: la monarquía, la república y el despotismo. La monarquía, nos dice, es el gobierno de una voluntad individual ordenada por el resorte del honor, en el cual el rey o soberano tiene el poder, concentra todo el poder de ejecución de las facultades soberanas. Pero, y esto es lo importante, se encuentra limitado por una estructura fija de leyes. En esta definición vemos cómo se están aplicando los tres criterios que acabamos de señalar. La distinción axiológica de Aristóteles, puesto que nos dice, la monarquía es una forma adecuada de gobierno. Tal vez no sea la más adecuada o la forma de gobierno óptima para toda sociedad, pero definitivamente es adecuada en tanto las leyes tienen un papel primordial, en tanto se está estableciendo una forma de vida que puede ser duradera, estable y pacífica. También vemos cómo aplica la distinción analítica de Maquiavelo, ya que la monarquía se distingue precisamente por la gran concentración de poder en una sola persona, en este caso en el rey, quien conjunta o concentra todos los poderes relativos a la soberanía. Y finalmente su propio criterio de distinción, aquel que nos habla de los resortes o pasiones. Y aquí la pasión que caracteriza a esta forma de gobierno es el honor. Digamos, el monarca, el rey, es considerado honorable, dotado de algunas características importantes, algunas cualidades valiosas por el resto del pueblo, y por lo tanto es el resorte que los induce a sujetarse a su autoridad. Lo más importante
es que la monarquía se establece como el gobierno de una sola persona sujeta a límites o a frenos. Esos límites o frenos son sobre todo las leyes. No son el único límite. Existen ahí también, como ustedes lo leyeron, la preponderancia de ciertos organismos intermedios. Recordarán que en lo que ustedes leyeron nos dice no hay monarquía sin nobleza y no hay nobleza sin monarquía, ¿no? La nobleza es para el monarca un elemento de contrapeso o un poder intermedio. Sin embargo, el poder que hace contrapeso a las facultades del monarca son precisamente las leyes. Las leyes son ese conjunto de normas, de reglas que ponen un límite a la voluntad de poder del rey e impiden que éste empiece a degenerar hacia formas inadecuadas y corruptas de gobierno. Lo vamos a ver más adelante, esa forma corrupta de gobierno sería el despotismo. Segundo, la república. Nos dice es el gobierno de una voluntad colectiva, que puede ser de tipo aristocrático o democrático, donde impera la noción de virtud política, que refiere a el amor a la patria y o la igualdad. Es ahí donde el pueblo entero o una parte conserva la capacidad de dictar leyes y de involucrarse en cuestiones de la vida pública del cuerpo al que pertenece. De nuevo vemos cómo está ahí aplicando la distinción axiológica de Aristóteles, cuando Montesquieu nos señala la república es una forma de gobierno también adecuada, que permite que el cuerpo político cumpla con su función, que tiene que ver con la autoconservación, con las condiciones adecuadas de vida de todos sus miembros, etc. Aplica ahí también la distinción analítica de Maquiavelo, ya que aquí no encontramos una excesiva concentración del poder soberano como sí lo encontramos en la monarquía. Aquí el poder relativo a las funciones soberanas está disperso, sea en una asamblea de tipo aristocrático o sea ejercida por la totalidad del pueblo, ¿no? Si es ejercida por el pueblo entero, estamos ante una república de tipo democrático. Pero si las funciones relativas a la soberanía y a la capacidad de dictar leyes reside en una sola parte del cuerpo político, estamos ante una república de tipo aristocrático. Y dijimos aquí el resorte que induce a los sujetos a obedecer a la autoridad es precisamente la virtud política. Esta es la que se atribuye, sea a ese cuerpo pequeño que conserva la capacidad de dictar leyes o la que considera al pueblo que él mismo tiene para precisamente participar de esa labor legislativa. Y la virtud política está relacionada sobre todo con el amor a la patria y la igualdad en el caso de la República Democrática o solamente en relación al amor a la patria en cuanto a la república de tipo aristocrático. Nos va a decir Montesquieu, estas dos son formas de gobierno adecuadas, lo señala así de acuerdo a la distinción axiológica de Aristóteles, pero también nos advierte que éstas pueden corromperse si dejan de guiarse por su principio básico. Es decir, si dejan de guiarse por el honor, en el caso de la monarquía, y por la virtud política, en el caso de la república. Si empiezan a ordenarse de acuerdo a un principio político distinto, que tiene que ver no con el convenio, la racionalidad, la virtud, el honor, sino con el miedo, el temor y la imposición, estas formas de gobierno empezarán a degenerar y en última instancia nos llevarán al despotismo. El despotismo es entonces una tercera forma de gobierno que por supuesto es inadecuada y corrupta.
Es el gobierno de una voluntad individual sin leyes ni frenos por parte de poderes intermedios. Gobierna ahí el resorte miedo. Y entra en contradicción con el fin de toda asociación política, que es la paz y la seguridad de sus miembros. De nuevo, ahí estamos viendo cómo está operando la distinción axiológica de Aristóteles, solamente que en este momento señala el despotismo es una forma de gobierno corrupta o desviada. ¿Por qué? Porque va en contra de la finalidad propia, en este caso de la asociación política, que es la paz y la seguridad de todos sus miembros. Como está yendo en contra de su propia finalidad, entonces se puede considerar que ha degenerado o se ha desviado de su finalidad propia. Opera ahí también la distinción analítica de Maquiavelo, ya que encontramos la concentración de toda la voluntad de poder en una sola persona, solamente que aquí es radical. ¿Por qué? Porque no tiene límites, no tiene frenos y no obedece a ninguna ley. Es decir, no hay poder intermedio que le haga frente, no hay cuerpos de contrapeso que equilibren el poder del déspota, y no existe un marco de legislación suficientemente estable para también hacerle frente. De tal modo que esa voluntad de poder que reside en una sola persona empieza a ejercerse de modo excesivo y desmesurado. Y finalmente, como habíamos dicho, de acuerdo a la distinción en relación a los resortes o pasiones, distinción propia de Montesquieu, nos dice el despotismo está caracterizado por el miedo que sienten los súbditos respecto a la acción de, en este caso, el monarca déspota, y es por miedo o temor precisamente que se subordinan a su autoridad, no así por considerarlo honorable. El despotismo es en última instancia ese último momento en el cual encontramos todo lo que es negativo y contrario a la asociación política. Encontramos la máxima concentración de poder, en la ejecución del poder por una sola persona sin límite alguno. Encontramos ahí también la operación de una pasión que no tiene que ver con efectivamente virtudes políticas, como es el miedo. Encontramos ahí el que se está llevando la contra o se está actuando en contra de la finalidad última de la asociación política, y sobre todo encontramos ahí un desprecio por las leyes. Y como lo habrán adivinado por el título de la obra de Montesquieu, las leyes son lo más importante para dar estabilidad a un cuerpo político. Después está el siguiente momento de reflexión, la teoría de la organización social. Y nos dice Montesquieu, la reflexión sobre las formas de gobierno óptimas, sobre el derecho en cuanto a su constitución y su contenido, y la producción de las leyes, así como el contenido específico de las mismas, siempre debe de tener en cuenta las condiciones y características específicas de las sociedades particulares. Aquí encontramos la manifestación de ese interés de Montesquieu por el pluralismo social y el pluralismo político que se originó en ese viaje por numerosas regiones de Europa que nosotros habíamos mencionado en las primeras diapositivas. Al haber entrado en contacto con numerosas sociedades y distintos tipos de cultura, se dio cuenta que no había una sola forma de gobierno óptima para todas las sociedades y no había una sola forma de constitución jurídica que valiera para todos, y tampoco había un solo proceso de producción y aplicación de las leyes que valiera para todas las sociedades. Por el contrario, la forma de gobierno, el tipo de derecho y la producción de leyes tiene que ver con lo particular y específico de cada sociedad, sobre todo en cuanto a sus factores sociológicos. Y nos menciona la educación, la religión, el tamaño del territorio, la geografía, el clima, las instituciones, costumbres, creencias, arte, mitología, etcétera, ¿no? Todos los múltiples y complejos factores sociales que le dan su particularidad a cada sociedad. Aquí estamos atendiendo a factores sociológicos
referentes tanto a lo material como a lo espiritual. Dentro de lo material tendríamos desde la geografía, el clima y el tipo de territorio. Lo estoy aquí representando con la imagen que se encuentra hasta abajo del lado izquierdo. Ahí en esta imagen pretendo representar precisamente cómo la geografía o el tamaño de un territorio, del territorio donde se asienta un cuerpo político, puede influir claramente tanto en su forma de gobierno como en su tipo de organización sociopolítica. En este ejemplo será muy claro cómo un cuerpo sociopolítico que se estableció en un territorio rodeado de montañas, cordilleras, volcanes, separado geográficamente de otros cuerpos políticos, va a ver esto manifestado precisamente en su constitución jurídica y en la producción de sus leyes y en su forma de gobierno. Seguramente por las condiciones del lugar geográfico en el que se encuentra, estará lejos de otros cuerpos políticos, seguramente el asentamiento tendrá pocos habitantes, podrán adoptar una forma de gobierno mucho más directa en la cual entren en un diálogo de uno a uno de forma pues mucho más cabal. También esto va a influir sobre todo también en sus actividades productivas. Seguramente no tienen puertos, no pueden dedicarse a la pesca ni a la ganadería de grandes animales, sino que tienen que dedicarse tal vez a ciertas labores productivas que tienen que ser también consideradas por su ordenamiento jurídico y tienen que ser consideradas por la producción de las leyes y los contenidos de estas leyes. En cuanto a los factores sociológicos en su aspecto espiritual, por así decirlo, tendríamos a la educación, la religión, las instituciones, costumbres, creencias, etc. Y a estos factores los estoy representando con la imagen que está en la parte inferior del lado derecho. Aquí estoy refiriendo precisamente cómo esas actividades productivas que definitivamente tienen que ver con los factores materiales, le dan su carácter particular y su personalidad específica a cada sociedad y genera un conjunto específico de necesidades, de problemas, de intereses que tienen que verse reflejados, como ya dijimos, en la forma de gobierno, en el derecho y en el proceso de producción de leyes. En última instancia, lo que Montesquieu quería lograr con esto era, la posibilidad de un análisis histórico y comparativo de todas las sociedades concretas, un análisis que contrastara precisamente la forma de gobierno y la producción legislativa de las sociedades particulares en cuanto a sus características más peculiares, y con eso poder establecer algunos patrones o lugares comunes a través de este análisis comparativo. Aquí es entonces donde se manifiesta con mucho más claridad su intención de desarrollar una física de las sociedades humanas, una investigación que buscara primero lo común, el patrón, el lugar constante, el lugar común de todas estas sociedades en el que se intersectan todas estas sociedades particulares para, en última instancia, generar un tratado teórico comprensivo del desarrollo de las sociedades humanas. El último paso de la aplicación de esta metodología que llamamos física de las sociedades humanas es precisamente la elaboración de una teoría protosociológica de las leyes. Recuerden que estamos utilizando el término protosociología para referir que la propuesta de Montesquieu es cronológicamente anterior a la fundación formal de la sociología como una disciplina de estudio científico a cargo de Augusto Comte. Es protosociología porque, a pesar de ser anterior cronológicamente, ya está esbozando de algún modo el espíritu general de esa disciplina de investigación.
que refiere a la búsqueda del patrón o el elemento común, la dinámica frecuente en el conjunto de los fenómenos humanos para generar una mejor comprensión acerca de las relaciones humanas en su complejidad. En el extracto que ustedes leyeron del escrito El espíritu y las leyes de Montesquieu, recordarán que lo que realiza de inicio es un análisis conceptual de las leyes y posteriormente nos habla acerca de los distintos tipos de leyes que son pertinentes para esta protosociología. A las leyes las entiende del siguiente modo, nos dice, en su más extenso significado son las relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas y en ese sentido todos los seres tienen sus leyes. Considera a las leyes entonces como relaciones necesarias porque está señalando esas relaciones entre elementos o seres propios de la realidad objetiva que no se reducen a uno o dos casos, sino que se hacen presentes en la totalidad de un conjunto de casos o fenómenos de cierto tipo. Las leyes, nos dice, se derivan de la naturaleza de las cosas y todas las cosas o los seres tienen sus propias leyes. Aquí está refiriendo tanto a los seres animados como inanimados, a los seres inteligentes como a los no inteligentes, y nos está diciendo de su naturaleza, de su constitución más íntima, se derivan leyes que están señalando dinámicas o procesos, relaciones necesarias, constantes para el caso para todos los casos de esos seres en específico. Esto incluye a el hombre en sus múltiples aspectos, es decir, en cuanto a su aspecto físico, intelectual y social. La dimensión física del ser humano está sujeta a leyes que tienen que ver precisamente con el movimiento de los cuerpos, con la interacción entre cuerpos físicos. Su dimensión intelectual está también ordenada bajo leyes de desenvolvimiento y evolución, y su dimensión social, aquello que refiere a las relaciones humanas complejas y de un gran alcance, están también determinadas por un conjunto específico de leyes que se derivan de la naturaleza humana. Las leyes, nos dice, siguen a las costumbres y tienen un origen consuetudinario. Aquí entonces retomamos una noción que nosotros habíamos visto ya a inicio de semestre. Lo consuetudinario es lo referente a la costumbre, a aquella práctica que se realiza de modo constante dentro de una sociedad sin ser producto de una expresión formal. Es decir, la costumbre, lo consuetudinario, es, por así decir, un convenio implícito o tácito según el cual todos los miembros de cierta sociedad o comunidad actuamos de cierto modo sin haberlo explicitado ni haberlo manifestado de modo formal. Nos dice, las leyes entonces tienen un origen consuetudinario en el cual refieren a lo que ya existe, lo que es la costumbre, pero introducen en ella el factor de la idealidad y lo que debe ser. Y aquí entonces estamos refiriendo a algo muy importante, el carácter medial de las leyes. Las leyes precisamente median o vinculan a lo que es la realidad con lo que debe ser o la idealidad. Es decir, toman en cuenta las características específicas de la sociedad a la cual pretenden ordenar, pero no se queda nada más en eso, sino que la orientan o la encausan regulativamente hacia lo que debe ser, hacia un estadio que probablemente sea mejor o incluso el óptimo. Dentro de los tipos de leyes que son pertinentes para el caso de la reflexión filosófico-política, nos habla de las determinaciones divinas,
de las cuales nosotros no podemos afirmar ni negar nada con plena certeza, pues estas están más allá de nuestro razonamiento imperfecto y finito. Sin embargo, podemos alcanzar a vislumbrar algo de estas determinaciones a través de las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza son aquellas que derivan de la constitución humana y tienen como finalidad última la autoconservación del hombre. Antes de entrar específicamente en lo referente a las leyes de la naturaleza dentro del ámbito humano, hay que señalar que estas leyes precisamente están expresando lo que ha sido dispuesto de cierto modo por la naturaleza y a través de esta por Dios. Las leyes de la naturaleza precisamente lo que persiguen es dar consecución y conservar lo que la naturaleza y en última instancia Dios han dispuesto de cierto modo. Existen leyes de la naturaleza que aplican, como nos dice Montesquieu, tanto para los brutos como para las plantas como para los seres humanos. Pero existen también ciertas leyes de la naturaleza que son privativas en su aplicación para los seres humanos. Estas leyes de la naturaleza que son privativas del hombre derivan específicamente de su constitución humana, es decir, de su naturaleza humana, y tienen como finalidad última la conservación del hombre, es decir, que se le dé consecución a lo que se ha dispuesto por naturaleza y que ésta llegue a término. Dentro de las leyes de la naturaleza aplicadas específicamente al caso del ser humano, tienen que llevarse a cabo ciertas operaciones que tienen que ver sobre todo con la toma de conciencia del hombre sobre su propia realidad y precisamente su propia naturaleza. Dentro de estas operaciones se encuentra la toma de conciencia de su poder y su fuerza, pero también de sus propias limitaciones y de su debilidad. Con esto estamos refiriendo a que el hombre se hace consciente de su poder, de la capacidad que tiene para buscar lo que desea, pero también se hace consciente de aquello que no puede alcanzar, de aquello que no puede lograr y que representa un límite para su poder. Cuando el hombre toma conciencia de esto, se siente inferior, en tanto no puede obtener o lograr todo lo que desea, pero todos los seres humanos deben de tomar conciencia precisamente de esto y en ese sentido todos son iguales por naturaleza en su sentirse todos igualmente inferiores, en saberse todos incapaces de lograr la totalidad de las cosas que se proponen. Otra toma de conciencia importante versa sobre las necesidades físicas y espirituales propias. Esto lo vieron ustedes en el extracto del libro El Espíritu y las Leyes, cuando nos habla de las necesidades del hombre, tanto en lo físico, como refiere al alimento, a el agua, a el resguardo físico, al cuidado del cuerpo, pero también nos habla Montesquieu de las necesidades espirituales propias del hombre, que tienen que ver sí con la seguridad, pero ya no tanto de lo físico, sino de lo intelectual y la expresión de sus facultades y capacidades en orientación hacia ciertos fines dispuestos por el ser humano mismo. Cuando se toma conciencia de esas necesidades físicas y espirituales propias del hombre, toma también conciencia de su libertad natural, al poder perseguir todos los bienes necesarios para su supervivencia y bienestar bajo la condición de las propias limitaciones. Es decir, se da cuenta que requiere de cosas tanto en lo físico como en lo espiritual y que tiene el poder, las facultades y las capacidades para buscar los satisfactores de esas necesidades, pero pero su alcance no es tal que pueda conseguir la totalidad de lo que desea o la totalidad de lo que dispone. Su libertad es limitada. Y aquí entonces encontramos algo muy interesante. Ustedes recordarán que nosotros ya habíamos hablado con anterioridad de la distinción entre la libertad positiva y la libertad negativa. Esta la vamos a ver en la última sesión de esta asignatura con la propuesta de Isaiah Berlin.
Pero ahora adelantemos un poco y señalemos que la libertad en su sentido positivo refiere a la capacidad a las condiciones de posibilidad para hacer, lograr, alcanzar, hacer. Mientras que la libertad en su sentido negativo tiene que ver con lo privativo, con la ausencia de impedimentos, ausencia de obstáculos o límites para el desenvolvimiento de las propias capacidades o facultades. En su momento nosotros señalamos que Thomas Hobbes planteaba a la libertad natural del hombre en sentido negativo. La pensaba como ausencia de impedimentos para que el hombre se haga de todos los bienes que son necesarios para su autoconservación. Por su parte, John Locke y Rousseau piensan la libertad natural del hombre en sentido positivo, como la puesta en acto de las capacidades y facultades humanas para la persecución de su finalidad última, que es la autoconservación. Aquí con Montesquieu lo que estamos encontrando es la vinculación entre la libertad en su sentido positivo y su sentido negativo, porque nos refiere a la libertad como el poder para perseguir todos los bienes necesarios para la propia supervivencia bajo la consideración de las propias limitaciones. Y con esto entonces está recuperando tanto el sentido positivo de la libertad como esa capacidad de posibilidad de perseguir la satisfacción de las propias necesidades, pero también está recuperando el sentido negativo de la libertad en cuanto a que el hombre está consciente de sus propias limitaciones. Es decir, no se plantea aquí como ausencia de límites, sino como toma de conciencia de ciertas limitaciones y que lo que el hombre realiza es aquello que se encuentra dentro del marco de lo posible. Finalmente, las leyes de la naturaleza expresan también otro carácter muy importante, que es que están orientadas hacia la paz y fomentan el deseo de vivir en sociedad en el hombre. Esto es también muy importante porque lo que nos está diciendo Montesquieu es que derivado de la naturaleza humana, estas leyes, estas relaciones necesarias lo impulsan y lo encausan hacia la paz y hacia el vivir en sociedad, pero esta paz y este vivir en sociedad no están garantizados y no se dan de modo determinante necesario. Hace falta algo más. Y lo que hace falta es precisamente la toma de una decisión racional, colectiva y unánime que es propio del modelo de reflexión contractualista. Es decir, por naturaleza, el hombre está encaminado hacia la paz y hacia el vivir en sociedad. Pero esto no es un hecho todavía. Esto ya no se ha dado como una realidad todavía. El elemento que hace falta es precisamente eso que el hombre puede elegir hacer o no hacer. Es decir, la toma de la decisión racional, voluntaria y unánime que completa el proceso y determina ahora sí propiamente que el hombre viva en sociedad y persiga una forma de vida pacífica con los otros. Finalmente tenemos a las leyes positivas, estas leyes históricas que efectivamente gobiernan y ordenan la vida de los hombres de carne y hueso y que varían de región a región y de época a época. Si las leyes de la naturaleza derivan de la naturaleza humana, se muestran como universales y como inamovibles, ya que la naturaleza humana es una sola y formalmente autosuficiente. Por su parte, las leyes positivas son plurales, varían de región a región, de época a época y son susceptibles de caer en el error. Nos dice Montesquieu, las leyes políticas y civiles de cada nación no deben ser más que los casos particulares a los que se aplica la razón humana. Es decir, las leyes pretenden normar a todo un conjunto de casos o fenómenos similares, por lo que
pretenden ordenarlos formalmente y no debe de haber más leyes políticas y civiles que los casos específicos a los que busca responder. Por ello, dichas leyes deben ser adecuadas al pueblo para el que fueron dictadas. Y aquí entonces estamos viendo la expresión de la toma de conciencia de la pluralidad social y la pluralidad política que se llevó a cabo en el espíritu de Montesquieu a raíz de sus viajes por las distintas regiones de Europa. Como se dio cuenta que las sociedades humanas eran distintas en cada región y que también tenían manifestaciones distintas de acuerdo a las diversas épocas, esto lo manifiesta al señalar que las leyes también tienen que ser adecuadas a esa pluralidad social. La legislación, dice, debe ser acorde a las formas de gobierno y ambas, legislación y forma de gobierno, deben responder a las características culturales particulares de cada sociedad. Deben de responder a sus costumbres y a su idiosincrasia. Deben responder en última instancia a esos factores sociales que habíamos mencionado de tipo material como el clima, la geografía y el territorio, pero también a factores sociales de tipo espiritual como son las prácticas, instituciones, creencias, etc. A partir de esto lo que señala es que no hay un criterio homogéneo único para el proceso de producción y creación de las leyes ni para los contenidos propiamente de estas leyes. Tanto la legislación como la forma de gobierno tienen que ser acordes a las características particulares de la sociedad en cuestión. Por lo tanto, no existe un único criterio ni un solo modelo social que valga para toda sociedad humana. Es necesario hacer honor o respetar la pluralidad de las sociedades humanas y la particularidad de cada fenómeno social en sí mismo. En el último punto nos dice, el conjunto del tipo de gobierno y el tipo de legislación puede representar un indicador del grado de libertad que ha alcanzado la sociedad. Y es que, como nos ha venido diciendo, en la consecución de estos pasos, de estos 3 pasos para aplicar la metodología de la física de las sociedades humanas, es que debemos basar la forma de gobierno en las características particulares de la sociedad en cuestión. Y tenemos que basar a la legislación, el contenido de las leyes, en la forma de gobierno que a su vez es referente o pretende responder a las características particulares de la sociedad específica que estamos tratando. Tipo de gobierno y contenido específico de legislación, así como su proceso de producción, deben responder a lo particular de cada sociedad, y aquí es donde entra precisamente esa cuestión protosociológica. Atender a estos 2 elementos, tipo de gobierno y legislación, puede representar un indicador del grado de libertad que ha alcanzado cierta sociedad. Ahí donde encontremos un tipo de gobierno que es plenamente correspondiente con la particularidad de la sociedad a la que pretenden gobernar, a la que pretende ordenar. Y encontremos una legislación que también es acorde, pero es respetuosa de los principios de la naturaleza humana y respetuosa del principio universal de la justicia, encontraremos una sociedad libre. Por el contrario, en una sociedad donde encontramos un tipo de gobierno que ignora las necesidades físicas y espirituales de su sociedad y se ordena bajo una legislación que no mira ni a la universalidad de la justicia ni a la universalidad de los principios de la naturaleza humana, encontramos una sociedad pervertida que ya no atiende a la libertad, sino al beneficio de unos cuantos.
En este último paso pudimos darnos cuenta la importancia que Montesquieu atribuye a las leyes como elemento fundamental para pensar a la organización sociopolítica. Son precisamente las leyes de la naturaleza las que le permiten al hombre tomar conciencia de su igualdad, de la igualdad natural y de la libertad natural. Y son las leyes de la naturaleza en las que se encuentra la simiente que impulsa al hombre a vivir en sociedad, vivir con otros y buscar una convivencia pacífica. Como señalamos, en esas leyes de la naturaleza se encuentran los requisitos necesarios para que el hombre transite hacia la vida en común, hacia el estado civil y la ordenación bajo una autoridad política. Pero todavía nos falta un elemento, nos hace falta aquello que nos hace pasar de los requisitos necesarios a los requisitos suficientes para efectivamente ya dar ese paso al estado civil. Y esos requisitos suficientes son precisamente los que tienen que ver con una toma de decisión racional. Por eso nos dice Montesquieu que el estado civil es resultado de la reunión voluntaria, racional y unánime de las fuerzas y voluntades particulares de todos los involucrados en un convenio para vivir de forma común. Es decir, aquí está haciendo alusión a esos elementos que completan lo que ya había dispuesto la ley de la naturaleza para el hombre. Esos requisitos suficientes son precisamente la elección voluntaria, refieren precisamente a la elección voluntaria, racional y unánime por parte de los hombres que los lleva a conjuntar todas sus fuerzas y voluntades particulares en una sola a través de un convenio, es decir, a través de un contrato no implícito, sino ya explícito y formal. El paso hacia el estado civil implica entonces un pacto que ha sido expresado por todos los involucrados y que puede ser asentado y garantizado por leyes positivas. En el estado civil, el hombre ha dejado atrás o ha cedido su libertad natural y la igualdad natural. Pero como habíamos visto con contractualistas anteriores, el hombre no pierde en absoluto estas condiciones que le eran dadas por naturaleza, sino que éstas se transforman. Todo lo que ha cedido lo vuelve a ganar, pero de modo distinto. En vez de gozar de libertad natural, ahora gozará de una libertad política, es decir, la libertad que refiere al derecho de hacer lo que las leyes permiten. Si un ciudadano pudiera hacer lo que prohíben, ya no habría libertad porque los otros tendrían ese mismo poder y se caería en el libertinaje. Encontramos un paralelismo entre la libertad natural que conjunta tanto el aspecto positivo como el negativo de la libertad y la libertad política que de nuevo conjunta esos dos aspectos. En este caso, la libertad política hace alusión al aspecto positivo en cuanto lo entiende como derecho a hacer, las condiciones de posibilidades para que el hombre haga y busque los satisfactores de sus necesidades. Mientras que el aspecto negativo está manifestado en los límites que imponen las leyes, cuando nos dice derecho de hacer lo que las leyes permiten. Estamos hablando aquí de la operatividad de las leyes como un marco mínimo común que aplica para la acción de todos los individuos y que pone límites a su acción. Las leyes en este sentido van a operar como una acción delimitada, como un poder hacer dentro del marco de lo contemplado por esos convenios y esas leyes positivas que se han hecho formales. Las leyes y lo relativo a la libertad política precisamente es lo que nos
permite escapar al peligro del libertinaje. El libertinaje se entiende aquí como el derecho a hacer sin límite ni freno alguno. El hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, sin tener en consideración las necesidades de los demás, los requerimientos de los demás, ni tampoco tener en cuenta mis propias, las limitaciones propias de mi hacer. La libertad política en este sentido se va a entender como un poder hacer con frenos y límites. Esos frenos y límites serán precisamente los contenidos de un cuerpo legislativo. Nos dice todavía incluso Montesquieu, solo hay verdadera libertad en los gobiernos moderados, equilibrados, donde existan diversas figuras de contrapoder como en la monarquía constitucional, pues esto ayuda a evitar los gobiernos despóticos. Y aquí lo que nos está señalando es que la verdadera libertad política solamente se da en ciertas formas de gobierno. Aquí estamos regresando entonces al primer paso de nuestra física de las sociedades humanas, a la teoría de las formas de gobierno. Y lo que nos dice es que la verdadera libertad política solamente se da en los gobiernos moderados y equilibrados, donde no se concentra toda la voluntad de poder soberana en una sola persona sin frenos ni límites, sino que esa voluntad de poder es ejercida por una persona, por una asamblea pequeña de personas o por la totalidad del cuerpo político, pero sobre todo de acuerdo a ciertas limitantes. Un ejemplo de esto es la monarquía constitucional. La monarquía constitucional es precisamente aquella donde la voluntad de poder se concentra en una sola persona, el monarca, pero su voluntad está limitada o está determinada por un marco mínimo legislativo, que en este caso es el cuerpo constitucional. Lo importante aquí es que existan precisamente estas figuras de contrapoder o estos elementos de contrapeso y limitantes para la ejecución del poder soberano. Una figura de contrapoder en este caso podría ser el cuerpo constitucional, un elemento de equilibrio podría ser un parlamento, cuerpos legislativos, la nobleza, etcétera. Todos aquellos que manifiesten también las necesidades de una parte del cuerpo político y que pongan frenos o límites a la ejecución del poder por aquel que gobierna. Esto no es necesario, nos dice Montesquieu, para evitar los gobiernos despóticos, es decir, evitar el gobierno de una sola persona que concentra toda la voluntad de poder y que ejerce ese poder sin atender a las necesidades de otros ni considerar límite alguno. En cuanto a la igualdad política, esta también implica que se ha dado una transformación de la igualdad natural que es propia del hombre en la condición de naturaleza a la igualdad política que corresponde al hombre en el estado civil. De nuevo, el hombre no ha perdido nada, sino que ha ganado algo en tanto esto se transformó. En el estado civil, los hombres ya no se sienten inferiores unos a otros al encontrarse ahora en un espacio seguro, por lo que pueden acontecer hechos bélicos y puede darse el estado de guerra ya no entre individuos, sino entre pueblos o naciones. Sin embargo, las leyes que aplican a todos los hombres por igual y los contemplan a todos como iguales, suplen la función homogeneizante del sentimiento de inferioridad y el miedo. Ustedes recordarán que habíamos dicho que la igualdad natural, según Montesquieu, refería a ese sentirse todos igualmente inferiores, estar conscientes de las propias limitaciones correspondientes a la constitución interna de la naturaleza humana. Ahora, ya en el estado civil, el hombre va a gozar de igualdad política, donde el hombre ya no se va a sentir como inferior a otros,
sino que se va a concebir a sí mismo como inserto en una forma de organización sociopolítica que representa para él un espacio seguro para su libre desarrollo. Es decir, ya no se va a sentir impotente o inferior, sino que ahora se va a sentir poderoso, pero como habíamos dicho, dentro del marco mínimo de la legislación. Sin embargo, como ustedes lo leyeron en el extracto que les dejé de tarea, este sentirse seguro puede llevar al hombre a un territorio peligroso y puede llevarlo a un estado, digamos, a un estado de guerra, no entre individuos, sino entre pueblos, comunidades, sociedades o naciones. Será necesario que ellos también se sujeten a un marco mínimo legislativo. Las leyes, como se dan cuenta, tienen un peso muy importante en la propuesta de Montesquieu. Las leyes son las que permiten ordenar esa nueva forma de vida en común con los otros y permite que el hombre deje de sentirse inseguro y se sienta seguro al cumplir una función y estar inserto plenamente en un cuerpo sociopolítico estable y organizado. Son las leyes también las que, como nos dice aquí, van a suplir la función homogeneizante del sentimiento de inferioridad, es decir, esa función de hacer que todos se sientan igualmente inferiores y por lo tanto nadie intente sobrepasarse sobre los demás, y va a hacerse cargo de esa función limitante de cada uno de los individuos involucrados. Ya no es necesario que el hombre sienta miedo o que se sienta inferior como los otros para que no se sobrepase. Están ahí ahora las leyes para cumplir la función de ese marco mínimo limitante que pone un freno a las acciones y al derecho de hacer de los individuos. Nos dice incluso Montesquieu, solo hay verdadera igualdad en los gobiernos donde todos los miembros están sujetos a lo establecido por las leyes, incluyendo la figura ejecutiva de gobierno, y en donde dicha figura no posea todas las facultades de gobierno, sino que el marco jurídico que le sostiene y limita le preexiste y le es relativamente independiente. De nuevo, está atendiendo a la teoría de las formas de gobierno y está enlazándola con su teoría proto-sociológica de las leyes para decirnos es los gobiernos más adecuados que respetan a la igualdad política son aquellos precisamente donde el elemento que predomina, el elemento que priva en la organización política no es tanto la figura que ejecuta los poderes soberanos, no tanto la figura del gobernante como la figura de la ley. El gobierno más adecuado, el gobierno que verdaderamente atiende a la igualdad política es el gobierno que se basa en las leyes. Estas leyes son las que deben dominar no solamente a los súbditos, sino que también tienen que limitar y poner freno a las acciones de los gobernantes. Es necesario, nos dice, que la figura de él o los gobernantes no posea todas las facultades de gobierno, sino que éstas se diseminen en distintas figuras u organismos. De tal modo que el marco jurídico que lo sostenga y limite sus acciones le preexista y le sea independiente. Aquí lo que nos está diciendo Montesquieu es que es necesario no diseminar la voluntad de poder soberano entre distintas figuras o instituciones gubernamentales. Una será la de el gobernante o gobernantes en específico, pero pueden existir otros organismos gubernamentales como los que habíamos dicho, cámaras legislativas, cuerpos de contrapeso, marco mínimo legislativo. Estos precisamente ayudarán a que
el tipo de gobierno específico de una sociedad no degenere y finalmente incurra en el despotismo. Desde aquí ya nos vamos dando cuenta que en su reflexión sobre las formas de gobierno, Montesquieu va a estar a favor de la división de los poderes soberanos. Va a estar a favor de que todos estos no sean ejecutados por la misma persona o la misma figura gubernamental, sino que, como dijimos, la voluntad de poder soberano esté diferida y diseminada entre distintas figuras e instituciones gubernamentales. Por los motivos que ya hemos referido, a Montesquieu se le suele considerar uno de los representantes más importantes de la propuesta de división de poderes. En el caso específico de Montesquieu, él abogaba por una división de los poderes soberanos entre lo ejecutivo, lo legislativo y el judicial. Es decir, la división que nos es más cercana o que nos es más conocida en la actualidad. Nos dice lo siguiente en su obra El espíritu de las leyes. Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en la misma persona, entonces no hay libertad, porque es de temer que hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Y aquí lo que está señalando es la necesidad precisamente de que el poder ejecutivo, es decir, aquel que pone en acto y ejecuta el poder soberano, recaiga en una figura u organismo gubernamental distinto de la figura u organismo que detenta el poder legislativo, es decir, el que es encargado del proceso de producción de la legislación y de determinación de los contenidos de las leyes. ¿Por qué? Porque, como habíamos señalado, aquel que detenta el poder ejecutivo, por así decir, la figura que realiza y lleva a acto las actividades más importantes y en las que se expresa mayormente la voluntad de poder, tiene que actuar de acuerdo a límites o frenos, y en este caso los límites o frenos pueden ser un cuerpo legislativo, cámaras, tal vez un parlamento, pero sobre todo el marco mínimo que representa la ley. En este caso, el hecho de que el poder legislativo sea desempeñado por un cuerpo distinto garantiza la autonomía de la producción y los contenidos de las leyes, y garantiza que estos no sean influidos negativamente por intereses personales por parte de aquel o aquellos que detentan el poder ejecutivo. Más aún nos dice: es mejor que exista un principio aristocrático y uno democrático en la constitución del poder legislativo, como en el caso del modelo político británico, donde coexisten la Cámara Alta o de los Lores y la Cámara Baja o de los Comunes. Esto permite asegurar la comunicación entre gobierno y gobernados, la representación de los intereses de toda la comunidad y prevenir la incursión en el despotismo. Y aquí lo que nos está señalando es, más bien está manifestando la influencia que recibió del modelo sociopolítico británico cuando residió en Inglaterra por numerosos años, y recordarán que habíamos señalado se vio importantemente influido por precisamente este modelo político. Independientemente de la forma de gobierno que una sociedad adopte, que, como habíamos dicho, depende de las características particulares de la sociedad, depende de esos factores sociales, materiales e inmateriales o espirituales, independientemente de la forma de gobierno, tiene que darse, lo mejor es que se dé esta división entre el poder legislativo y el ejecutivo. Recordaremos que Montesquieu consideraba solamente 3 formas de gobierno: la monarquía, la república y el despotismo. Sin embargo, también habíamos dicho que el despotismo en realidad
representa una forma inadecuada y desviada de gobierno, por lo cual no sería una que se pueda perseguir cabalmente. Independientemente de que una sociedad se organice de modo monárquico o republicano, tendrá que atender a esta distinción entre lo legislativo y lo ejecutivo. En el caso de la república es muy claro y muy fácil cómo se puede dar esta distinción, pero es sobre todo en el caso de la monarquía donde se tiene que estar atento a esta división de poderes, ya que se corre el riesgo de que se atribuya toda la voluntad de poder soberano a una sola figura, en este caso el monarca o rey, y que éste no responda a elementos de contrapeso que le hagan equilibrio y empiece a actuar sin freno, sin límite, derivando en último momento en un gobierno tiránico cercano a el gobierno despótico. Recordaremos que el gobierno despótico es precisamente el gobierno de uno solo, sin freno ni ley. Es precisamente en el caso de la monarquía donde se tiene que acentuar la necesidad de la división entre el poder ejecutivo y el legislativo. El poder legislativo tendrá que ser autónomo y relativamente independiente del ejecutivo. Y lo que nos señala Montesquieu es que de preferencia en el organismo que detenta el poder legislativo se debe expresar un principio aristocrático y uno democrático como coexistentes, como dándose simultáneamente. Es decir, dentro del cuerpo que ejerce el poder legislativo, será bueno que tal vez se instituya o establezca una cámara como la de los lores que expresaba los intereses y necesidades de las clases altas, de la nobleza o de las clases que gozaban de grandes recursos. Pero también se tendrá que establecer una cámara o algún subcuerpo legislativo que exprese las necesidades, problemas y requerimientos de la totalidad de la población, sobre todo atendiendo a las necesidades de las clases bajas, aquellas que no tienen recursos y que pueden tener necesidades muy distintas de las necesidades de las clases altas. A esto se refiere con que en el poder legislativo se manifieste un principio aristocrático y uno democrático, que se exprese la voz de los que tienen ciertos recursos y tienen posibilidades más amplias, como la nobleza, la naciente burguesía, los cuerpos privilegiados, pero también se expresa la voz de las clases más bajas, aquellos que no tienen tantos recursos y que tienen otro tipo de problemas a través de ese principio democrático expresado en una cámara o subcuerpo legislativo específico. Esto, como nos dijo, va a asegurar la comunicación entre el gobierno y sus gobernados, es decir, entre el gobierno y las distintas clases y grupos sociales que tienen necesidades y problemas específicos. Va a ayudar también a la representación de los intereses de toda la comunidad y prevenir la incursión en el despotismo. Cuando nos habla de la representación de los intereses de toda la comunidad, estamos refiriendo a esas cámaras que expresan el principio aristocrático y el democrático que permitirá que se exprese la voz tanto de las clases altas como la voz de las clases bajas. Y aquí si se dan cuenta, están refiriendo a una preocupación que nosotros ya habíamos abordado cuando vimos la propuesta de Aristóteles. Aristóteles también en su momento, pensando en la mejor forma de gobierno, señala que será mejor atender a la politeia o república como el gobierno de clases medias, en el sentido de que está tratando de mediar entre la extrema pobreza y la extrema riqueza. Lo que le preocupaba a Aristóteles era que gran parte del pueblo se viese, de la población, gran parte de los involucrados en el cuerpo político se vieran representados en
el ámbito político y que tuvieran participación de ese ámbito político, ya que si a muchos se les negaba la posibilidad de esa participación, se estaba yendo en contra de su naturaleza política, en tanto son politicón, animal político. Pues Montesquieu, que nos hemos dado cuenta, es un gran estudioso de la historia de la filosofía política y retoma mucho de Aristóteles, de Maquiavelo y de sus antecesores, está precisamente retomando esta preocupación por hacer partícipe a la mayor parte de la población de un cuerpo político de las cuestiones propiamente políticas de ese cuerpo. Finalmente, esta distinción entre poder legislativo y ejecutivo, en la cual el poder ejecutivo manifiesta un poder aristocrático y uno democrático, permitirá prevenir la incursión en el despotismo precisamente porque asegura la autonomía e independencia de ese cuerpo que hace contrapeso y equilibra las determinaciones del poder ejecutivo y que le marca un contexto o le establece un marco mínimo legislativo que pone freno y límites a sus acciones. En último lugar, también nos dice, sucede algo similar cuando el poder judicial no está separado de los otros, ya que se fomentarían actos despóticos por parte de aquel que detenta el poder ejecutivo por la ausencia del miedo a ser juzgado y castigado por otros. Nadie es parcial al juzgar y castigar sus propios actos. Una vez que ya nos señaló la necesidad de distinguir entre poder ejecutivo y legislativo, ahora nos señala la necesidad de distinguir entre poder ejecutivo y poder judicial, ya que si ambos poderes fueran detentados por la misma figura u organismo gubernamental, de nuevo no podríamos asegurar su independencia y su correcto funcionamiento. Podría darse el caso que aquel que detenta el poder ejecutivo no teniendo quien lo vigile y quien juzgue el adecuado desempeño de sus actos, empezara a incurrir de nuevo en actos despóticos, porque no tendría miedo de ser juzgado y castigado por otros, no tendría la preocupación de sentirse vigilado y evaluado por otros y podría fácilmente empezar a deslizarse hacia el gobierno de un gobierno despótico en el cual ejecute su voluntad sin límite y sin freno. Incluso nos dice aquí Montesquieu al final, nadie es parcial a juzgar y castigar sus propios actos. Y aquí en realidad lo que estamos encontrando es la recuperación ahora de la preocupación que había, pues por así decirlo, atormentado a John Locke cuando en su segundo tratado sobre el gobierno civil señalaba que el hombre tenía por naturaleza el derecho a juzgar y castigar a sus ofensores, pero que cuando a él le tocaba ser el ofendido, el juez y el ejecutor de la pena en relación a una ofensa, esto no solía ser adecuado y esa persona no solía ser tampoco la más objetiva ni la que realizara un juicio verdaderamente imparcial. Era necesario, según John Locke, separar la ejecución de estos actos y que no fuese nunca la misma persona, la ofendida, la que tenía que fungir como juez y la que tenía que fungir como el que aplica las penas o los castigos. Pues esa preocupación de John Locke la vemos aquí manifestada en la propuesta de Montesquieu. Montesquieu la retoma, la hace suya y señala que ahora es necesario también distinguir a el poder ejecutivo del poder judicial. Como resultado tenemos entonces la división de poderes que conocemos actualmente. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, aquel que como su nombre lo dice, ejecuta
las decisiones y las actividades propias de la soberanía de un cuerpo político, el poder legislativo, que tiene que ver con el proceso de producción de leyes y la determinación de sus contenidos, pensando en las leyes precisamente como ese marco de convivencia segura que se posibilita para el cuerpo político y que sirve de contrapeso para la ejecución del poder ejecutivo. Y finalmente el poder judicial, que es aquel que penaliza, juzga y pone precisamente impone las penas a ciertos crímenes u ofensas. Y este último poder también tiene que ser ejecutado, tiene que ser llevado a cabo de modo separado a los dos anteriores. Como vamos viendo hasta aquí, hay una tendencia muy clara en estos contractualistas, la necesidad de que el cargo principal de gobierno, aquel que detenta los poderes soberanos, se vea limitado por otros organismos o productos propios del cuerpo sociopolítico, de tal modo que no actúe despóticamente, que no actúe tiránicamente, sin freno ni límite. Todos ellos, sobre todo a partir de Locke, vamos a encontrar, están precisamente pensando en lo que se suele considerar elementos de contrapeso, es decir, cuerpos gubernamentales, cuerpos legislativos que buscan equilibrar el poder soberano que ha recaído sobre aquel que detenta la función ejecutiva. Esto no lo habíamos encontrado cabalmente en Hobbes, pero lo empezamos a ver, como les decía, como una tendencia a partir de Locke, después con Rousseau y finalmente aquí con Montesquieu, donde ya se hace muy clara la necesidad de dividir entre estas tres instancias del poder. Como les había señalado al inicio de estas diapositivas, la propuesta de Montesquieu es considerada por algunos estudiosos como contractualista, ya que sigue pensando al Estado civil como producto de un contrato racional, voluntario y colectivo, pero también otros estudiosos lo consideran un postcontractualista porque ya no se centra tanto en las características del estado de naturaleza como en lo que para él es el núcleo y el fundamento de todo el fenómeno político, que es la ley. Y nosotros vimos muy claro en el extracto que leímos, es muy importante para Montesquieu esta capacidad de la ley de vincular entre lo real y lo ideal, entre el ser y el deber ser, pero también entre la libertad de los ciudadanos, de los miembros del cuerpo político y los límites bajo los cuales estos deben de actuar para asegurar una convivencia tranquila y pacífica. Hasta aquí llegaríamos entonces con nuestro tratamiento de los contractualistas. Tenemos a Hobbes, a Locke, a Rousseau y a Montesquieu. 4 pensadores que son de los más importantes, que son clásicos para la filosofía política, y con ellos damos por terminado esta unidad subtemática que refería al contractualismo. En la última sesión de nuestra asignatura vamos a tratar únicamente un punto extra que nos va a ayudar a clarificar lo que hemos visto hasta ahora, que es la propuesta de Isaiah Berlin sobre los dos sentidos de la libertad, el sentido positivo y el sentido negativo, que ya hemos estado refiriendo a lo largo de estas últimas sesiones. Antes de llegar a Isaiah Berlin va a ser necesario, y esto se los voy a poner por escrito en estos días, es necesario que realicemos una evaluación parcial propia de nuestra asignatura, pero no se preocupen porque esta será de lo más sencillo
por supuesto se realizará desde casa, con todo el material a la mano, y en realidad no implica que ustedes se aprendan cosas tanto como que rastreen cierta información que están en estas diapositivas y en lo que ustedes leyeron y completen ciertos cuadros comparativos. Se fijan, no es nada del otro mundo, no es nada muy difícil, pero como les dije, se los pondré por escrito. Pues les agradezco mucho, espero que estén bien, espero que estén tranquilos y seguros en casa, con su familia o con sus hermanos de comunidad. Les envío un abrazo. Hasta luego.